Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de hace ya varios años, los países y su economía. Y hoy hemos elegido un país muy especial, que es Panamá, que bueno, ustedes conocen muy bien, sobre todo mis alumnos, que tiene una importancia geopolítica realmente muy particular, y esto se va a acrecentar. No, obviamente, todos sabemos que este ciclo está siempre a cargo de los embajadores. El embajador de Panamá, Dionisio de Gracia Guillem, es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Ha hecho un posgrado de especialidad en Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de México. También ha culminado una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha estado graduado con honores de magíster en Estudios Electorales por la Universidad Especializada de las Américas. Ha cursado y culminado la maestría en Docencia Superior por la Universidad de Panamá. También ha hecho un posgrado con especialidad en Docencia Superior. Y actualmente en Argentina cursa en fase de tesis el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano. Ha hecho un posgrado de especialidad en Derecho Internacional por la Universidad Autónoma de México y ha desarrollado una intensa labor profesional privada y en el sector público. Se ha desempeñado en altos cargos gubernamentales. Ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante el gobierno de los Estados Unidos de México y concurrente ante el gobierno de Belice, embajador de Panamá en la República de Guatemala. En mayo de 2014 fue elegido diputado suplente al Parlamento Centroamericano hasta mayo de 2019. Recibió máximas condecoraciones de los gobiernos mexicano y guatemalteco. Es autor de diversas publicaciones de escritos jurídicos y ensayos en derecho electoral, ponente en conferencias internacionales en materia de derecho internacional, comercio exterior y de los procesos de integración regional. Es miembro fundador del Partido Panameñista, del cual ha sido, entre otros cargos, director distrital, provincial, director nacional, y en la actualidad es el secretario técnico de Relaciones Internacionales hasta finales del 2016. Y desde 1 de septiembre de 2014 se desempeña como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante el gobierno de la República Argentina. Señor embajador, con el agradecimiento de las autoridades encabezada por nuestro decano y nuestro vicerrector académico, bueno, lo dejamos en uso de la palabra. Como no, muchas gracias por permitirme compartir acá en el... Primero que nada, muy buenos días, señor Magíster Gabriel Francionini, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Loma de Zamora, Magíster Alejandro Curuc, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y vicedecano de esta Facultad de Ciencias Económicas, Magíster Norma Salvatierra, secretaria académica, y muchas gracias, apreciada Daniela Gentilini, secretaria de Relaciones Interinstitucionales. Apreciados estudiantes administrativos y educando de este prestigioso Centro de Educación Superior de Argentina, como es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Primero que nada, es un privilegio compartir con este auditorio un pasaje de mi país, Panamá, dentro del contexto de la formación cultural
y lo que procuramos consolidar como plataforma logística del comercio internacional, que hace honor al lema que se lee en nuestro escudo nacional, que dice así: Panamá pro mundi beneficio. En virtud de la posición geográfica privilegiada del Istmo de Panamá, que ostenta la franja territorial más estrecha del continente americano, ha facilitado que desde la época del descubridor del Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa, un 29 de septiembre de 1513, pudiera avisorar que desde el Océano Pacífico se pudiera convergir la ruta más privilegiada para el tránsito de mercadería desde el sur de América, atravesando el Istmo de Panamá hasta Europa o España. Algunos dicen, nuestros hermanos peruanos y otros, que fue más bien para llevarse el oro que se transitó por los denominados caminos de cruces hacia la madre patria, España. Es importante recordar las frases lapidarias del libertador Simón Bolívar en 1815, cuando suscribiendo la Carta de Jamaica y cavilando sobre su ideal de unificar en una sola nación de Sudamérica con Centroamérica o en dos grandes naciones, se refiere al Istmo de Panamá de la siguiente forma: los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrán ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia, traerán a tan feliz región los atributos de las cuatro partes del globo. ¿Acaso solo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra, como pretendió Constantino que fuese Bizancio, la del antiguo hemisferio? En otro aparte de esta declaración de Jamaica, el libertador Bolívar señalaba lo siguiente: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. ¿Y saben algo? Precisamente 11 años después se efectuó, después de la Carta de Jamaica, se efectuó precisamente en Panamá lo que se denomina el Congreso Anfictiónico de Panamá del 22 de junio de 1826, en la que inclusive las provincias de Mar del Plata estuvieron representados en ese Congreso Anfictiónico, igual que varias de nuestras naciones hoy latinoamericanas. Por eso que señalo que coincidencia del destino, también hace año y medio convergió en Panamá lo que se denomina la Quinta Cumbre de las Américas, que precisamente, la séptima Cumbre de las Américas, que precisamente reunió a los mandatarios de todo el continente americano en la ciudad de Panamá. Damas y caballeros, huelga mencionar que tales visiones de unir al mundo por una vía ferroviaria e interoceánica se fraguaron con el inicio de la construcción del Canal de Panamá, primero por los franceses desde 1887 a 1902 y luego por los Estados Unidos de América desde 1903 hasta el 15 de agosto de 1914, en la que se desarrolló, ejecutó la mayor obra de ingeniería del siglo XX,
como fue el movimiento de tierra para permitir el tránsito migratorio de millares de personas de distintas latitudes y de diferentes etnias, y por qué no decir también de mercaderías. Esta afluencia migratoria para edificar esa obra de ingeniería civil que es el Canal Interoceánico de Panamá, provocó una afluencia de diferentes etnias, desde el siglo XVIII, siglo XIX y el siglo XX, y ha conformado lo que hoy por hoy es Panamá, y decía por ahí en voz baja y también en voz alta, también Argentina, un crisol de raza o de etnia. Por lo tanto, nuestro país, hoy por hoy constituido por 3.8 millones de personas, casi la provincia de Santa Fe, si no me equivoco, es lo que podríamos señalar la convergencia de diferentes etnias que conforman nuestro país. En ese sentido, quiero compartir con ustedes algunas de las etnias que integran nuestro país. En este caso, las indígenas, que se dividen en 7 principales. Vamos a ver si el amigo técnico nos ayuda, porque ahí está. Vamos a avanzar un poquito más. Estas son las excavaciones del Canal de Panamá. Avanzamos. Entonces el conde Ferdinand Lesseps, que fue que edificó el Canal de Suez, y después se deseaba edificar el Canal de Panamá, pero bueno, no siempre se gana, y hubo unos errores de cálculos geológicos, de otras consideraciones, porque consideraba que el Canal de Suez, como era un canal a nivel, y venía a plantear la misma situación del canal a nivel en Panamá, y resultó que hay diferencia y era necesario un canal de esclusas, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia de un canal a nivel y un canal de esclusas. Seguimos adelante, por favor. La conformación étnica de nuestro país la integran las comarcas Nove Buglé, Bribri, Guna, Naso, Emberá, Womán, que conforman una población promedio de 12 al 15%. La de mayor presencia es la Nove Buglé, que ocupa una considerable franja territorial que se denomina comarca. Muy importante señalarle algo. A nivel constitucional, la protección de nuestros aborígenes está consagrado también en el campo político. Y en el campo político, por derecho propio, imagínense que el término comarca es casi una provincia. Y de esa provincia, denominada comarca, tienen derecho a llevar al Congreso Nacional X cantidad de diputados, aquí si es senadores, si es bicameral, por derecho propio. Y dentro de ese territorio compiten los diferentes partidos políticos, pero la coincidencia es que todos tienen que ser indígenas o aborígenes o nativos. De tal manera que la comarca que le estuve presentando, que la Nove Buglé, de por sí tiene derecho a llevar al Congreso 71 diputados, 3 diputados de los 71 total que representa. Los jóvenes que usted ven son de la comarca Gunayala, que son muy celosos en preservar sus tradiciones. Ellos tienen derecho a llevar 2 diputados, y las otras comarcas que también están protegidos, siguiendo lo que todos conocemos que es la Convención de 189 sobre protección de las etnias a nivel internacional, y para la cual Panamá ha recogido esos conceptos internacionales, y que aún creemos que nos mantenemos en rezago, porque ocurre un fenómeno que se nos han constituido en las áreas de mayor pobreza del país. Y ese ya es otro reto que tiene el país, para que la riqueza que más adelante vamos a abordar pueda también permear y llegarle a esas comunidades indígenas, y que no solamente se conviertan en receptores cruzados de brazos pues de lo poco que le da el Estado. Otra de las afluencias étnicas que pudo tener Panamá con producto de su posición geográfica es la de la afluencia afrodescendiente.
Y en los aspectos afrodescendientes se destacan dos aspectos. Primero, los que desde la época de la colonia fueron traídos como esclavos por los españoles y que se han incorporado desde más de 3-4 siglos a la economía panameña. Estos son lo que se llaman los denominados baile congo, que se encuentran pues en la provincia atlántica de Colón, Panamá. La otra influencia afrodescendiente de Panamá, que es muy distinta de la primera, es la que migró producto de los trabajos del Canal de Panamá. Los primeros traídos por los franceses, alrededor de 40,000, en lo que lamentablemente fallecieron, estamos viendo finales del siglo XIX, alrededor de 35,000, producto de lo que en esa época se desconocía que era la causa de la transmisión de la fiebre amarilla y la malaria, y que era un mosquito que se denomina, y que ustedes saben cómo se denomina, creo que Aedes aegypti, ¿verdad? Y que en aquella época era totalmente desconocida la causa de esa enfermedad, que costó la vida de alrededor de 35,000 personas afrodescendientes antillanas de las islas de Barbados, Martinica, Jamaica, Haití, y que hoy por hoy se representa en Panamá como que ofrendaron pues su vida para esta obra de ingeniería a favor del comercio internacional. Seguimos más adelante. Producto de este mestizaje de 4 siglos y principalmente de la obra del Canal de Panamá, también tenemos lo que es el panameño autóctono, que es del campo, que es, se puede decir, que es el oriundo, el denominado campesino, que conforma la población mayoritaria y de la cual emergen las melodiosas músicas y bailes típicos panameños, como ustedes pueden apreciar el lujoso vestido, como es la pollera panameña de las damas, y el varón, que es el montuno, y otras tradiciones vernaculares y folclóricas que hoy en día son la mayor representatividad del hombre y la mujer panameña, pero que no hay que ser ningún estudioso en sociología ni en ninguna de las ramas de las ciencias sociales para deducir que ahí se nota con ese vestido la afluencia española y la afluencia africana, porque tampoco nos explica cómo las mujeres tienen lo que se denomina en la cabeza precisamente eso. Entonces es la peineta, perdón, gracias. Finalmente, la población de otras latitudes también conforma este crisol de raza de Panamá, como es la afluencia migratoria de países como China, israelita, árabe, indostán, estadounidense principalmente, que han retornado después que se fueron de 1999, retornaron a Panamá en calidad ya de rentistas, jubilados y por qué no decirles también franceses y de nuestras naciones latinoamericanas que hoy por hoy se han radicado. Una de las principales avenidas que tiene Panamá, y aquí mi amigo Carlos Marré lo puede testimoniar, es precisamente la Vía Argentina, que para cuando va a Panamá es el lugar de los mejores restaurantes de Panamá, precisamente la Vía Argentina. Así que ya nos imaginamos allá nuestro amigo, el embajador de Argentina, Miguel del Cel, ya se conocerá todo eso ahora ya casualmente. Bien, quería brindarle esta introducción, digamos, de este crisol de raza y de tipo sociológico para arribar lo que es la economía panameña. En ese contexto, Panamá, luego de haber asumido durante 16 años la plena administración de la vía interoceánica, después que Estados Unidos durante 86 años usufructuó de la misma, como también de las amplias franjas territoriales para fines de defensa geopolítica, Panamá se aboca al siglo XXI a consolidar su economía de servicio y plataforma logística del comercio internacional con el concurso, la capacitación permanente de lo que hoy representa nuestro país, que es su recurso humano.
Y en eso es muy importante que todas nuestras naciones, y principalmente Argentina, valoren que el principal recurso no es la tierra necesariamente, ni el petróleo, ni el oro o lo que encontremos, sino somos nosotros mismos, el ser humano, la población, y para el cual se requiere preparar y educarlo como lo hace actualmente la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en esta institución. Y sintámonos todos ustedes aquí como privilegiados, porque muchos quisieran estar sentados y tener la oportunidad que tienen en estos claustros universitarios. Al inaugurar el pasado 26 de junio de este año 2016, la anhelada ampliación del Canal de Panamá, que permite el tránsito de los buques Neo-Panamax, que tienen capacidad para transportar hasta 14,000 contenedores y con dimensiones casi del doble de los que transitaban desde hace 100 años, se abre una excelente oportunidad para que se potencialice el sitial de nuestro país como una plataforma logística internacional. En la cifra anterior, vamos a ver unas cifras anterior de lo que representó los ingresos durante la administración de Estados Unidos de América del Canal de Panamá durante 86 años, representó nada más un ingreso para los panameños de 1.878 millones. Es decir, 1.878 millones de dólares fue el ingreso que dejó el Canal de Panamá durante 86 años. Y ahora, en 16 años, los ingresos van por 10.665, pero ingresos directos, sin incluir los colaterales y anexos. Panamá, con esa diversidad étnica que le estuve comentando, ha configurado su nacionalidad, cultura y tradiciones y logrado apuntalarse como una de las economías de mayor crecimiento en la región latinoamericana. Deseo presentarle algunos de los sectores que ha desarrollado Panamá dentro del contexto de su economía de servicio, que brinda las oportunidades para el proyecto de Centro Logístico Internacional. El primer concepto es la libre circulación del dólar estadounidense mediante un convenio suscrito de 1904 con los Estados Unidos de América, a fin de evitar el establecimiento de una banca central y someter nuestra economía a los vaivenes de los cambios monetarios y las fluctuaciones que son obvias en tal situación. De tal manera que la libre circulación del dólar estadounidense en Panamá data desde el nacimiento como república nuestra. El segundo concepto, o rubro mejor dicho, es la visión que tuvieron el sector público y privado de Panamá de constituir en el lado del Atlántico, en la costa atlántica, la entrada del Canal de Panamá, una franja territorial suficientemente expandible para ubicar lo que se denomina la zona libre de Colón, como un centro de acopio de mercaderías y bienes y servicios de diferentes países con el objeto de reexportar a otras latitudes, entre esos nuestros países de Latinoamérica. Por algo no he de extrañar que las principales herramientas de la tecnología a menores costos y de mayor actualidad se encuentran en Panamá, y en nuestros otros países lo encontramos al doble del precio que se consigue en Panamá. Y más antiguo, pues, correcto. Y por eso tampoco no he de extrañar, en mi experiencia en México, cuando veíamos hace 15 años, ¿se acuerdan los famosos plasmas? ¿Verdad? Que todos sabíamos que lo hacían en México, o lo ensamblaban en México, pero resulta que en la caja decía zona libre de Colón. De tal manera que salen de México, llegan a Panamá, lo reempacan y regresan a México con otro precio casi el doble y el triple de lo que cuesta en el mercado. Entonces, en el mercado asiático, las empresas establecidas en Panamá
gozan, en esta zona libre de Colón, gozan de una serie de atractivos fiscales que hace competitivo nuestra zona libre con otras plazas que se dan en el hemisferio, llámese Miami, o creo que también Ecuador tiene desarrollando un proyecto más o menos parecido. De tal manera que no fue que los panameños descubrieron la rueda ni el agua tibia, sino que debe ser producto de una disciplina y una preparación de su recurso humano y de su infraestructura. Otro tercer aspecto es el establecimiento desde 1972 de la legislación para constituir un centro financiero y bancario internacional que ha facilitado el establecimiento de un centenar de bancos nacionales e internacionales que se rigen por una legislación evolutiva que va cambiando producto de las recomendaciones y los estándares internacionales y para hacerle frente también a lo que es la epidemia, más que epidemia, la situación criminógena global o internacional que consiste en que la delincuencia internacional no conoce de soberanía ni de frontera, sino que trata de utilizar nuestras plataformas, nuestro territorio, nuestra infraestructura también para sus fines ilícitos. Y en ese sentido, Panamá, en el Centro Financiero Internacional, se mantiene a la vanguardia en renovar nuestro centro para evitar que sea utilizado para, llamámoslo así, las travesuras criminógenas de estos sectores. El auge del sector construcción con los incentivos nacionales e internacionales necesarios y de protección laboral que hace atractivo al inversionista en bienes y servicios. Y además de protección laboral, la flexibilidad con el mutuo acuerdo de los trabajadores. Quinto, la concesión al sector privado nacional e internacional de los puertos del Atlántico y el Pacífico, en la desembocadura de la vía interoceánica, destacándose un aspecto geopolítico muy importante, que en Panamá es donde convergen dos naciones, y eso es una discusión, la República Popular de China, ¿verdad? Y la República de China, que es Taiwán. Pero no le pregunte a la República Popular de China si Taiwán es una república, te va a decir que no, ¿verdad? Nosotros reconocemos a Taiwán, pero tenemos las máximas relaciones comerciales y económicas con la República Popular de China. Pero ambas naciones controlan los puertos, tanto del Atlántico y del Pacífico, ganado mediante licitación pública internacional. Por un lado está la Evergreen y por otro lado está la Hutchinson Hampoa, controlando unos que otros puertos. Y al igual que hay también capital estadounidense y panameño en otros puertos de esas áreas. Por otro lado, como sector, tenemos la privatización y modernización del sistema ferroviario del Atlántico al Pacífico. La ampliación y competitividad del moderno aeropuerto internacional de Tocumen, que constituye en el hub de la América y que tiene alrededor de 172 terminales. Hay conectividad con 172 terminales aeroportuarias en el mundo. Para brindar un ejemplo, solamente de Argentina se explotan 28 frecuencias aéreas, de tal manera que de Buenos Aires parten 4 vuelos diarios hacia Panamá, todos repletos, y regresan repletos, y un vuelo semanal desde la provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba, y recientemente de la ciudad de Rosario. Y aún así estamos en negociaciones con los ministerios de Turismo y de Transporte a ver qué otras frecuencias aéreas se amplían. Precisamente, no porque todos quieren ir a Panamá, sino porque es el punto de escala para múltiples latitudes y sale muy más ventajoso que cualquier aeropuerto de Nueva York o de Miami, sin quitarle también las ventajas que tienen estos mismos. La infraestructura de los más grandes malls o centros comerciales de compra en Latinoamérica a precios muy competitivos. Ya les expliqué el por qué. Una de las razones, un traje que lo vemos en cualquier almacén de Santa Fe en 8,000 pesos o 10,000 pesos, se puede conseguir en $150 en Panamá o en $200
inclusive hasta de marca. 9. La diversidad y cuantiosa inversión en varios rubros turísticos. Y en cuanto a la diversidad, que hace poco nos decía el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, que Argentina presenta y que hace falta todavía vender más en el mercado, la diversidad de clima, la diversidad de gustos turísticos, y Panamá en una pequeña franja de 75.000 kilómetros hemos hecho el esfuerzo para desarrollar lo que se llama el turismo ecológico, el turismo de salud, de playas, de compras, de negocios, de convenciones y de deportes extremos. De tal manera de no estancarnos en lo clásico, que es el turismo de playa, sino diversificarlo, y Argentina tiene mucho potencial al respecto que ofrecer a naciones, más que Europa. La instalación de la Ciudad del Saber como un laboratorio de innovación científica y empresarial en el mundo. El establecimiento del área Panamá-Pacífico como modelo de empresas internacionales de alta tecnología, con amplios incentivos fiscales, laborales y logísticos. Y finalmente, en que en Panamá se unifican y convergen hacia Sudamérica los 5 principales cables submarinos internacionales de fibra ópticas, y hace que la red o las bandas de la conectividad sea más ágil, precisamente porque convergen y se distribuye pues al mercado local. Señores, ahora vamos a observar lo que es la preparación de Panamá o algunos índices económicos de Panamá, y ya entrando en materia de lo que ustedes están estudiando, que son las ciencias económicas. Primera instancia, vamos a ver si avanzamos la diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en 10 años real, que se fluctúa que se fluctúa alrededor en 8%. El crecimiento del Producto Interno Bruto durante los últimos 10 años. Respaldado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el CEPAL, que pronostican que este año 2016, Panamá, compitiendo con nuestro hermano chileno, nos constituimos en la economía de mayor crecimiento, con un promedio de 5.8%, y para el 2017 se pronostica un crecimiento del 6.2%, siendo por tanto, pues, como le mencioné, con Chile la segunda economía de mayor crecimiento en la región. La siguiente está como en 3, que es obvio mencionar el nombre. En el Producto Interno Bruto nominal se calcula en 51.677 millones de dólares. El Producto Interno Bruto nominal per cápita durante el año 2015 ya se sitúa en 13.599. La población, con una población de, si acaso llegamos a los 4 millones, pero siendo conservador 3.8, con una tasa de desempleo de 5.1% y una tasa de inflación del 0.2%. Entonces estas son cifras económicas, tal vez frías, pero es mejor ilustrarlas, que sirven pues como ilustrativas de lo que significa el aunar esfuerzo, todo un país con esa crisol de raza para avanzar, pero que la riqueza no se estanque en quienes manejan precisamente la riqueza, sino que el objeto de cada nación es que permee, que baje hacia la totalidad de la población, sea nacional o sea residente, extranjero residente. Vamos a ver la composición de las exportaciones de Panamá, abusando del tiempo. Vamos a pasar adelante. El 67% de las exportaciones es combustible de barcos. Si los barcos que pasan por el canal tienen que surtirse precisamente en el canal de Panamá. El 33% a bienes. El 22% lo que representa los ingresos del canal de Panamá.
el 33% de lo que se denomina la industria sin chimenea, que es el turismo, el 20% el transporte aéreo, 5% el servicio bancario, un 8% los servicios portuarios. En ese sentido, se ha desarrollado este conglomerado logístico que, como lo mencioné anteriormente, lo integran otros sectores como es la zona libre de Colón, aquí lo podemos apreciar, el canal de Panamá, el transporte aéreo, los sistemas portuarios, las telecomunicaciones, las ventas, los buques, las agencias y líneas aéreas, el transporte vía férreo, el transporte marítimo, la reparación de naves, en fin, por algo que los panameños a veces tampoco no nos gustan cuando nos diga Panamá, canal de Panamá. No, Panamá no solo es un canal de Panamá, sino que hemos logrado, estamos haciendo el esfuerzo, mejor dicho, para que aprovechar nuestra situación geográfica y una vía interoceánica para desarrollar otros polos de producción al servicio del comercio internacional. Veamos en las gráficas siguientes el impacto de la economía total panameña. Y repito, el 20% representa, del 20 al 22% del canal de Panamá es lo que representa. El sector marítimo, el 18%. Mientras que los otros sectores, con esa logística, es un 62%. Por eso que cuando a veces nos señala, bueno, ¿y qué compra y qué vende Panamá? Somos una economía de servicio, un 85% de servicio. Y más adelante vamos a explicar también por qué a veces nos quieren catalogar como sinónimo de uno de los delitos internacionales y que es tan canalla como le hicieron a Colombia querer catalogar como sinónimo en los 80, ¿se acuerdan los 80, los 90? Decir que narcotráfico era decir Colombia, y después lo hicieron con México, y ahora Panamá, decir que Panama Paper y qué sé yo, evasión fiscal y qué sé yo. Sí, vamos a explicar también todo eso cuando quieren utilizar nuestros nombres, nuestros países, para arroparnos por las maldades que algunos hacen, ¿verdad? Porque no todos en nuestros países son santos, siempre hay diablitos y diablitas, ¿verdad? Así, pero no podemos generalizarlos a todos en ese sentido. Seguimos, por favor, amigos. La conectividad de Panamá como base de la nueva economía. Solo en transporte observamos que hay dos segmentos, que es el marítimo y el aéreo. Y aquí repito nuevamente, el canal de Panamá unifica 144 rutas marítimas, que representan 1.700 puertos en el mundo y que conecta a 160 países. Mientras que en el transporte aéreo, el aeropuerto de Tocumen ofrece 73 destinos a 30 países. Y ya le mencioné que solamente en Argentina hay 4 vuelos desde Buenos Aires, uno desde Córdoba y otro desde Rosario, sin escala, 7 horas con 10 minutos, 10-15 minutos. Por favor. Les mencioné que en el Atlántico estamos desarrollando los puertos o ya existen, el Colón Port, Panama Colón Port, con capacidad de 2 millones TEUs, el Panama Port Company de Cristóbal, con capacidad de 1.5 millones TEUs. Ustedes saben qué es el TEUs, ¿verdad? La capacidad de contenedores. El movimiento de contenedores, la carga de contenedores. Por algo, estamos aquí más o menos cerca del puerto, ¿verdad? De la ciudad. Así que el movimiento portuario, de movimiento de contenedores aquí en Buenos Aires también es intenso, pues, grande. Panama Company con 3.6 millones TEUs y el que se va a construir próximamente en Corozal con 5.3 millones TEUs. De tal manera que se procura desarrollar una plataforma logística integrada en el área interoceánica, el canal de Panamá, que incluya no solamente el tránsito de buques y de navíos, sino los otros tipos como es los cruceros, que promueven el turismo. Como corolario a lo anterior, la economía panameña se está preparando para la debida planificación, y a nivel gubernamental y sector privado se ha creado lo que se denomina un gabinete logístico, amparado por normas legales que las instituciones del Estado vinculadas, llámese
Canal de Panamá, Autoridad Marítima, aduanas, transporte, todas las instituciones del Estado vinculadas con el sector logístico, más el sector privado, conforman un gabinete logístico y van elaborando y desarrollando los programas para 5, 10 años, no como una política de un gobierno accidental, sino como una política de Estado. En ese sentido, seguimos, por favor. En ese sentido, se ha visualizado que el Canal de Panamá desarrolle otro tipo de negocio a favor de la economía panameña. Y en ese otro tipo de negocios que se vincula al Canal de Panamá está como la edificación de puertos, nuevos puertos en el Pacífico y en el Atlántico. Todos sabemos que el que tiene una tienda no desea que se abra otra tienda que le haga competencia, ¿verdad? Eso se llama libre mercado. Y ante esa situación, estamos rompiendo esos contratos celebrados hace 15, 20 años, en donde solamente se le señalaba a la empresa china popular y a la empresa de Taiwán el derecho de explotar esos puertos. Pues ahora manteniendo la seguridad jurídica, se están venciendo esos contratos y se va a aprovechar la oportunidad para licitar internacionalmente. Si mañana quieren venir los franceses a establecerse, los nuevos puertos, perfecto. Si quieren ser un consorcio italiano, español, perfecto. Y hablando de italiano-español, decimos que la construcción del Canal de Panamá la iniciaron los franceses. La siguieron los Estados Unidos porque fueron los que dieron con el tema del mosquito de la malaria y otro tema de ingeniería. Y ahora la ampliación del Canal de Panamá la edificaron precisamente españoles e italianos, porque fueron las empresas italianas y españoles las que se ganaron la licitación pública internacional. Apreciados estudiantes, personal administrativo y educadores, he deseado brindar un pantallazo muy superficial de mi país para poderle presentarles a ustedes algunos videos. Alguien dice que más ilustra una buena imagen, un buen audiovisual, que 1000 palabras frías. Por lo tanto, le voy a presentarles lo siguiente. Muy buena pregunta esta. Hubo un tema que se obvié mencionar, los sistemas fiscales de países. Ustedes deben conocer como estudiante de economía, de contabilidad, que existen por lo menos 2 importantes sistemas fiscales. El sistema global, que le impone la carga impositiva, valga la redundancia, a sus ciudadanos donde quieran que se encuentre, ¿verdad? Tiene que pagar impuestos sobre la renta y qué sé yo, de acuerdo. Y el sistema que adoptó Panamá desde 1917, nuestro código fiscal, que es el sistema territorial, que se denomina sistema de la fuente, de tal manera que gravamos lo que está en Panamá. ¿Y quiénes están en Panamá? Los nacionales que estén residiendo y los extranjeros que estén residiendo y obviamente produciendo. Y existe una norma que es gradual. Creo, si no me falla la memoria, que hasta $10,000 de ingreso anual es libre de impuestos sobre la renta. De 10,001 hasta 50,000, creo que le aplican un 15% de impuestos. Y más de 50,000, un 25% de impuestos sobre la renta. De tal manera que en Panamá se paga renta. Como impuesto directo, impuesto sobre la renta. Pero sin ánimo de dar una clase de derecho fiscal, creo que Panamá está adecuando su legislación de sociedades anónimas, de sistema bancario, de sistemas fiscales, del ejercicio de la profesión a los estándares internacionales. ¿De dónde surgen los estándares internacionales? De organismos especializados. Entre estos, la Organización para el Desarrollo Económico
que se deletrea OCDE, otros le llaman OCDE, ¿verdad? Y ese organismo responde también a los dictámenes que dice el Grupo de los 20. Todos saben que es el Grupo de los 20, las naciones más desarrolladas e industrializadas. Muchas de estas naciones señalan que existe un gran flagelo internacional contra sus economías, que es la evasión fiscal. Y la evasión fiscal tiene varias aristas delincuenciales. Y entre estas aristas delincuenciales es proveniente de aquel ciudadano de uno de esos países que impera el sistema global, en la que busca cualquier artilugio para no pagar impuestos. Y se van a trasladar, ¿verdad?, a otros países, sus capitales, con ánimo de proteger su riqueza. Otros son la delincuencia internacional de otros ribetes, llámese narcotráfico, llámese terrorismo, llámese corrupción, ¿verdad? Hay que prender la televisión, los noticieros y vemos cantidad de noticias de dónde está la plata guardada, dónde no está. En nuestro país también ocurre lo mismo. Entonces, nuestra legislación está al día en ese sentido. Y hoy por hoy, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció en septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Panamá se va a adherir al convenio multilateral de asistencia fiscal bajo el régimen de la OCDE. Es decir, que hay un convenios bilaterales de país en país y convenio multilateral. Lo que quería la OCDE es que Panamá se adhiriera a el convenio multilateral en la que se unifican países que no son de la OCDE, porque la OCDE nada más son creo que 35 países, y Panamá ha manifestado que no tiene ningún problema en unificarse. Pero su pregunta es precisa: ¿ha afectado en algo la economía panameña? Le soy muy sincero que no. Ha afectado ha querido afectar el nombre de Panamá. Voy a poner un ejemplo: los depósitos bancarios. No hay un banco del hackeo de 40 años de información a una oficina de abogados en donde haya señalado un banco panameño establecido en Panamá. No hay. Hay una firma de abogado, que el abogado es como el médico. El abogado tiene que defender al criminal más criminal, llámese lo que decía Lombrosio, el criminal nato. Por muy feo que sea, hay que defenderlo, o por muy elegante de cuello blanco, hay que defenderlo, aunque sea Al Capón, hay que defenderlo, para que le apliquen la sanción que establece la ley, y no la sanción que alguien invente. Y el médico tiene que curar al enfermo que sea. Bueno, esa firma de abogado, sin ánimo de defenderla, como la mayoría de los bufetes de abogados, que son 20,000, su labor es la confección de sociedades anónimas, de personas jurídicas. Dentro del rubro de personas jurídicas hay 5 categorías: las sociedades de acciones al portador, las sociedades de acciones nominativas, es decir, que tienen nombre, y hay otra que le llaman en comandita, y hay otras que no son sociedades, sino son fundaciones sin fines de lucro, y hay asociaciones de interés social. Panamá hace 3 años lo que ha modificado es que ya no se permite abrir cuentas bancarias de acciones anónimas al portador. No se puede permitir. Para abrir una cuenta bancaria tiene que tener sociedad anónima con acciones nominales que se conozcan los dueños. La otra introducción de su legislación, que eso fue una reforma de hace 8 meses, es que tiene que haber una institución que resguarde las denominadas acciones al portador, es decir, las que no tienen cuenta bancaria. Esa institución va a resguardar, como un banco, pues, esas acciones. Pero el ejemplo clásico que le quería señalar es que los ingresos o los depósitos locales, que es el término técnico, aumentaron al 5.8%. Y hoy por hoy no hay
encausado, no hay. La firma de abogado que está señalado y le dice, bueno, que habrá un proceso legal y viaja y búsqueme un proceso legal donde diga que cometí un delito como abogado. Y entre los delitos que puede cometer un abogado, porque los hay, está el cohecho, está el encubrimiento, está, entonces han presentado. Pero lo que sí está interponiendo la denuncia es que hubo un delito internacional que se cometió contra una oficina privada en Panamá. Y ese delito, ¿sabe cómo se llama? Que lo establecen las convenciones internacionales. Violación a la privacidad. Y la privacidad es un derecho humano. Tal vez de segunda o tercera generación. Porque de no ser un delito, entonces ¿por qué el amigo, digo amigo entre comillas, Snowden, ¿verdad? De Wikileaks, y el otro se llama Assange, uno está refugiado en Moscú y el otro está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Y por qué lo persiguen? A uno dicen, no me consta, porque trabajaba en el Consejo de Seguridad o en la NASA, no sé dónde trabajaba, y facilitó un pendrive o la información a otro. El otro porque creó el Wikileaks. Entonces, dentro de 40 años de una firma de abogado, ¿qué no se habrá ido de ahí? De información. Cantidad de información tanto de diablos, santos, medio diablito. Y ahí que no han querido divulgar a cuentagota. Pero como afectación a nuestro país sí hubo la intención de afectar el nombre de Panamá. Y lo comprendemos porque tenemos competidores. Y prueba de competidores tenemos al estado, los estados de los Estados Unidos, estado de Delaware, en donde más fácil se abre una cuenta bancaria en Delaware y en la Florida o Miami, estado de Nevada, que es La Vega, el estado de Ohio, y ni hablar del Caribe, los territorios de ultramar, precisamente de las naciones que conforman la OCDE y del grupo La 20. Si no, pregúnteme de quién es Islas Británicas, las Islas Vírgenes Británicas, ¿bajo qué jurisdicción está? Reino Unido de Gran Bretaña. Martinica. Por aquí alguien decía de que bueno, ¿y dónde está no, que la sociedad la hicieron en Panamá, pero otro está en Bahamas, y otro está Bahamas, y así sucesivamente, pero sí la intención hubo doble. Una, que es cierto que la maleantería, llamámosla así, internacional, quiere utilizar nuestros países para el trasiego de sus negocios ilícitos. Y otra es que somos competencia incómoda de algunas naciones y de territorio. Otra pregunta, lo que quieran. Todo lo que quieran. Yo tengo el tiempo suficiente. Sí. Gracias por compartir con nosotros esta mañana y realmente ha descrito muy bien todo lo que es la identidad de Panamá, de cómo servir para tomar decisiones. Una pregunta simplemente, ¿cuál es la relación actual que tiene el país de Panamá con Estados Unidos, teniendo en cuenta que hasta no hace más de 15 años estuvieron ellos actuando en el canal? Y otra pregunta, si es posible, si tienes una respuesta, el 8 de noviembre se van a producir elecciones en Estados Unidos, en las cuales hay dos candidatos que no están discutiendo ideas, sino que están discutiendo cuestiones personales. Y ¿cuál es su visión respecto a los dos escenarios? Hillary Clinton o con Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta que para mí ninguno de los dos es igual al actual presidente de Estados Unidos. Muy buena pregunta, y dentro de los márgenes que nos permite, vamos a contestarla. La primera es, con Estados Unidos tenemos las mejores relaciones de socio. Estados Unidos es el principal usuario del canal de Panamá, ¿verdad? Con la moneda circulante tenemos un convenio desde 1904 de la libre circulación del dólar estadounidense, y también obviamente con la banca central, le llaman el Banco del Tesoro, o la Reserva Federal, perdón. En materia de importación y reexportación tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, de tú a tú.
Eso nos facilita también cuando vemos vehículos americanos a precio que nos asusta y en Panamá lo conseguimos a $10,000, $15,000, porque es producto de un tratado de libre comercio. Tenemos a veces nuestras diferencias. Vamos a ponerle un ejemplo. En Estados Unidos tiene una ley que se llama la ley Clinton. ¿La ha oído escuchar? Y la ley Clinton es una oficina administrativa, ni siquiera es el órgano judicial de Estados Unidos, que la ley Clinton dice, nosotros sospechamos de la empresa, voy a inventar uno, de la empresa Loma de Zamora. Imagínense que la empresa Loma de Zamora es la dueña de la mitad de los supermercados, tiene 20,000 lomeños, se llaman, lomenses, perdón, trabajando, 10,000, 5,000, vamos a poner, lomenses, dueño de medio de comunicación, bueno, de la mitad de la ciudad. Pero en Estados Unidos dicen que sospechan que esa empresa, uno de sus 100 accionistas, anda en travesura de temas fiscales o de narcotráfico, lo que sea, uno de sus 100 accionistas. La lista Clinton significa que esa empresa, con todos sus otros 99 accionistas, quedan congelados para hacer negocio con los Estados Unidos. Le suprimen todas las tarjetas de crédito, Visa. ¿La Visa de dónde es? Estados Unidos. American Express, ¿de dónde es? Estados Unidos. Le prohíbe tener relación con los bancos, con todo lo que es Estados Unidos. En otras palabras, la empresa va a la quiebra. Sin haber juicio, sin haber nada y solamente por una sospecha. Hay dos empresas Panamá que cayeron en la denominada lista Clinton y de lo cual ha hecho Panamá los reclamos de que le hagan un juicio, pues, que le demuestren y sancionen al accionista que estuvo en travesura, pero que no afecte el empleo de los 5,000 trabajadores, los empleados. Y tampoco. Entonces, esos son un ejemplo de que tampoco nosotros tenemos un refrán que decimos que la luna no es tan de miel, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros respetos como países, pero también tenemos nuestra diferencia en algunos aspectos. Diferencia en aspectos, cuando Francia nos pide, queremos que firmen eso y esto, y nosotros decimos, ¿por qué no le pide a Estados Unidos también? Porque, no es por hacer marca, Apple, ¿por qué no le hablas a Apple de que te está evadiendo impuestos a la Mac, pues, allá? Porque salió el presidente Obama y le dice, quien se mete con una empresa de Estados Unidos, se mete con Estados Unidos de América. Entonces, es más o menos que trato de contestarle que tenemos una armónica relación, es un importante socio, queremos tener mayor fluidez en la relación diplomática, comercial, económica, de cooperación con Estados Unidos y con cualquier nación. Porque el tratado, principalmente, del Canal de Panamá, uno de los tratados que rige el Canal de Panamá es el de neutralidad y funcionamiento permanente del Canal de Panamá. Es decir, que Panamá no debería tomar partido con uno ni otro porque debe permitir el libre tránsito. Y la otra pregunta no se la puedo mencionar, no se la puedo contestar de forma personal de los dos candidatos, que gane el mejor. Pero este es un reto muy importante. Y es que hace poco escuché al presidente Obama cuando mencionaba sobre el otro candidato y alguien de la barra decía, él mencionó el nombre de ese candidato y alguien decía, bu, él decía, no lo abucheen. Si están en contra de él, vayan a votar. Entonces, ¿eso qué significa? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece o se parece. Y se merece o se parece porque resulta que el día de las elecciones no van a votar. Se van a la playa, se van al cine, se van de paseo. Me gusta el vino, pero se van a tomarse su vinito y no van a votar. Y dentro de un año se anda quejando del gobierno. Entonces, no te quejes porque cuando pudiste elegir el mejor gobierno o el menos malo, digamos algo, no ejerciste tu derecho ciudadano del voto. Entonces, más o menos ahí le contesto. Bueno, embajador, muchísimas gracias por habernos visitado y creo que ahora todos vamos a ampliar nuestro conocimiento. Lo voy a hacer desde mi cátedra, se lo prometo. Gracias. Y esta es su casa. Está abierto para usted y para Panamá. Muchas gracias.